Ya, entonces ahí estamos grabando. Entonces lo que vieron la semana pasada y ayer me parece con el profe fue electrostática en su forma más general, ¿sí? El profe me imagino que les habló que las cargas pueden ser positivas o negativas, ¿sí? Como bien de lo básico. O sea, si yo tengo una carga positiva y la junto con una carga negativa, eso se va a anular, o sea, me va a dar una carga neutra, ¿ya? O sea, así se balancean las cargas. O sea, esto implica que se pueden balancear las cargas, se balancean. Estamos muy gruesos el lápiz. ¿Ya? Y me imagino que también les demostró cómo interactúan las cargas, ¿sí? La ley de interacción de las cargas es la ley de Coulomb, ¿sí? Que nos dice que la fuerza que ejerce una carga, un sistema de una carga Q1 sobre otro sistema de carga Q2 está dada por Q1, no, Q2 está dada por esta expresión de acá, ¿sí? Que lo más importante de esto, bueno, aparte de esa constante que está ahí, que no nos va a importar mucho, solo va a ahorrarnos algunos cálculos, son estas dos cosas, ¿sí? La fuerza decae con la distancia que tengan estas dos partículas entre sí, ¿sí? ¿Y cómo decae? Decae de forma cuadrática, ¿ya? Eso es una cosa importante. Si bien acá hay un R al cubo, tienen que pensar que arriba está la misma cuestión, pero sin módulo, así que ahí está el otro módulo que les falta para que sea al cuadrado, ¿ya? Uno lo escribe de esta forma para que la dirección quede implícita en todo esto, ¿ya? Para que este término al tiro me dé cuánto es, en qué dirección apunta, ¿ya? Y que, bueno, depende también la dirección del producto entre las cargas, ¿sí? Eso. Además, con el profesor debieron haber visto que usando el principio de superposición uno puede obtener cuánta fuerza ejerce una distribución continua, ¿sí? De cargas sobre una carga pequeña, en este caso una carga Q1. Sí, debieron haber básicamente agarrado esta expresión de acá, la diferenciaron y les quedó con el diferencial de carga aquí y la tomaron la integral, ¿sí? Y bueno, esa expresión más o menos feita que está ahí, ¿ok? Ahora, una cosa interesante es que este dQ, ¿sí? Que es el diferencial de carga, depende de R', ¿sí? ¿Por qué depende de R'? Porque R representa la posición de las cargas que generan el campo, posición de las cargas, ¿ya? O sea que yo estoy integrando sobre dónde están las cargas que generan mi campo, ¿ya? O que generan la fuerza, en este caso, ¿ya? Y siempre vamos a estar integrando sobre ese set de coordenadas. Además, el profe les debe haber definido el campo eléctrico, ¿sí? Básicamente la fuerza eléctrica dividida en carga, ¿sí? En este caso, la carga que se supone que siente la fuerza, esa es la carga que uno divide, para que la expresión tome esta forma, que es básicamente la misma expresión de anterior, pero sin ese cubo, ¿ya? Esto es el campo eléctrico y tiene unidades de Newton partido en Coulomb, ¿sí? Fuerza por unidad de carga, ¿ya? ¿Cuánta fuerza va a sentir una unidad de carga en cierto punto del espacio? Eso es lo que nos dice el campo eléctrico, ¿ok? Espérenme que hay algo que me molesta aquí. Ahí sí. Yo quería borrar. ¿Ya? Ahora, vamos un poco más en detalle en qué es el DQ, ¿sí? Porque en general uno cuando integra, o sea, acá tenemos puras integrales, si se dieron cuenta, y de eso se va a tratar el curso, de integrar varias cosas. Cuando uno integra, uno usualmente lo hace con coordenadas, ¿sí? Uno integra en una dimensión, en dos dimensiones, en tres dimensiones, y bueno, en todas las coordenadas que se le ocurran. ¿Ya? Pueden ser cartesianas, esféricas, cilíndricas, no sé, toroidales también funcionan, todo funciona, ¿ya? Entonces, el dQ lo que representa es el diferencial de carga, ¿sí? Imagínense, yo tengo una papa, que es el típico ejemplo del profe, una papa de carga, ¿sí? Y tiene alguna densidad ρ. Lo que uno hace cuando calcula este campo, o cuando calcula esta integral, es en algún punto del espacio, pongamos sistema de referencia aquí bien sencillo, en algún punto R del espacio, ¿sí? Uno lo que está haciendo con este dq es tomar un diferencial chiquitito, o sea, una porción de la papa, ¿sí? Empezarlo como si fuese una papa, esto sería como una célula de la papa, poco menos. Y esto, uno dice que tiene una carga de Q, un diferencial de carga, ¿ya? ¿Cuánto aporta ese diferencial de carga
bueno, el campo eléctrico total que nos vaya a dar aquí, sea cual sea que nos dé, va a estar dado por un diferencial de campo eléctrico, ¿sí? Y esto va a ser, bueno, lo que debieron haber visto con el profe, que es lo mismo que hemos escrito todo el rato, pero sin la integral. R', y esto en el módulo, y esto al cubo. Módulo al cubo. Y con la carga, ¿cierto? Con el diferencial de carga. Entonces, uno cuando quiere ver cuánto es el total del campo eléctrico, o sea, el campo eléctrico neto que ejerce esta papita, uno lo que hace es integrar en todo el dominio, ¿sí? En todos los diferenciales de carga. Entonces, uno agarra todas las células de la papa e integra, ¿sí? Eso es integrar, básicamente. Me imagino que en algún curso de diferencial ya habrán visto esto como si fuese una suma de Riemann, por ejemplo, pero aquí lo estamos haciendo continuo al tiro, ¿ya? Y nos vamos a la integral. Entonces yo integro esto, y esto me entrega el campo eléctrico que estábamos viendo hace un rato. Ya, entonces esa es la expresión. Ahora, este dq, este diferencial, depende de qué yo esté tratando, ¿sí? El diferencial puede ser, por ejemplo, en este caso volumétrico, ¿sí? Puede ser un cubito, una célula en 3 dimensiones, o puede ser un pedacito de una línea, por ejemplo. Imagínense, esta línea tiene una carga, tiene cierta carga Q. Este pedacito de línea me está aportando cierto campo eléctrico, ¿sí? A algún punto del espacio, imagínense. Ahí. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la geometría que nosotros vayamos a tener, el dq va a ser distinto, ¿sí? Estos son los 3 dq que se usan, ¿sí? El dq igual a lambda por dl, con dl un diferencial de largo, ¿sí? En este caso el de la línea, es para una distribución lineal de carga, ¿ya? Creo que se lo vieron con el profe. El dq igual a sigma por ds, con ds un diferencial de superficie, o sea, de 2 dimensiones, y también está el dq igual a rho por d tau, donde tau es el diferencial de volumen, ¿ya? Voy a usar tau para el diferencial de volumen porque usualmente en algunos cursos se usa b, pero vamos a usar la letra b para otra cosa más importante más adelante, entonces no tiene mucho sentido integrar con esa letra, ¿ya? Eso, entonces voy a borrar todo esto de aquí, estos garabatos que hice, y nos vamos a ir a material. ¿Alguna duda hasta aquí? Recuerden que si encuentran que estoy yendo muy rápido, pueden detenerme, si están sin confianza va eso, ¿ya? No tengo problema con repetir lo que acabo de explicar, ¿ya? También díganme si es que están entendiendo mi letra, porque suelo escribir como feo cuando ando medio apurado, y eso suele pasar bien seguido, ¿ya? Así que avísenme, ¿ya? Interactúen. Eso, entonces vamos a matraquear. Y el problema 1 que les traje hoy dice: calcula el campo eléctrico producido por las siguientes geometrías. 1. Un plano infinito con densidad superficial sigma. 2. Un casquete esférico de radio R con densidad superficial sigma uniformemente distribuida. En base a este resultado, escribe el campo eléctrico para una esfera cargada de densidad ρ. ¿Cuál sería la razón entre la fuerza que siente un protón en ambas situaciones? ¿Ya? Entonces vamos a hacer cada uno por separado. Entonces, el 1. Entonces nos dicen que tenemos un plano infinito. Ya voy a dibujar un plano, claramente no me va a quedar infinito porque no tengo infinito espacio. Vamos a dejar en 3 dimensiones primero. En verdad, 2 dimensiones porque no tengo 3 para dibujar. Sí. Entonces este es el plano y este tiene una densidad superficial sigma. ¿Ya? Ojo, no nos dicen dónde estamos calculando el campo, ¿ya? Pero esto es un plano infinito, entonces no hay como muchas opciones sobre dónde calcular el campo, ¿ya? Entonces lo que uno va a hacer es que vamos a calcularlo a una distancia X a la derecha del plano, ¿ya? También lo vamos a hacer a la izquierda, va a ser equivalente. ¿Ya? Entonces ese es el plano. Y esto lo vamos a pintar porque esto tiene carga. Todo lo que tenga carga usualmente lo voy a pintar así, ¿ya? Ahora, este dibujo en verdad no se entiende mucho y es como poco útil para integrar, ¿ya? Así que voy a hacer un dibujo del perfil del plano, ¿sí? Vamos a dejarlo como de ladito.
Entonces el plano es simplemente una línea, sí, pero tiene profundidad, por supuesto. Nosotros queremos el campo eléctrico que se produce a una distancia X de este plano. ¿Ya? Ya. Entonces, primero que todo, voy a poner un sistema de referencias que me sea útil, ¿sí? Voy a poner de casualidad este sistema de referencias así. Usted puede elegir cualquiera que le parezca. Voy a poner mi eje Y hacia arriba, mi eje X justo donde quiero calcular el plano, o sea, el campo, para que sea un poco más sencillo el cálculo. Y X cruz Y me tiene que dar Z, así que Z tiene que ir hacia afuera. Z. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta con este sistema de referencias, el plano cargado, queda sobre el plano ZI. ZI. ¿Lo ven, cierto? O sea, justo con ese sistema de referencia tengo justo el plano ZI encima de mi plano. ¿Ya? O sea que todas las cargas quedarán en este plano. ¿Por qué es importante que todas las cargas estén en este plano? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? Quizás para hacerlo más como una línea, quizás. Parecido. Lo importante que estén todas aquí es que puedo integrar simplemente en X y en Z y puedo olvidarme del eje X para integrar, ¿cierto? Porque acuérdense que, como vimos delante, la formulita del campo eléctrico me integra sobre todas las cargas, ¿sí? Y todas mis cargas van a estar en este plano. O sea que solo tengo que integrar el plano, ¿ya? Y bueno, está como puesto de buena manera. ¿Por qué les digo esto? Porque usted, por ejemplo, puede haber puesto el sistema de referencia, voy a hacer un bosquejo nomás, usted puede haber puesto su plano así y hubiese puesto, no sé, su sistema de referencia lo pudo haber puesto ya con un eje Y ahí, pero como con un Z, no necesariamente, espérenme, siempre me pasa esto, con un Z no necesariamente hacia afuera, o no necesariamente en el plano, un Z tongo. Y esto hubiese quedado con un X ahí. ¿Sí? Y ahí, para integrar, yo hubiese tenido que ser más cuidadoso para representar todo el plano. Porque en este caso, como este sistema de referencias que elegí aquí, el plano no pertenece al plano ZI. ¿Sí? Entonces tendría que parametrizar de alguna manera media rara. ¿Ya? Como esas cosas que uno le enseña en el diferencial. Entonces, a los físicos no nos gusta hacer eso. ¿Ya? Entonces, pongo mi sistema de referencia tal que me quede en el plano. ¿Sí? Y así sea más fácil de integrar. Ya, eso como nota aparte. Entonces, escribamos, como que queremos el campo eléctrico, escribamos la formulita del campo eléctrico. La formulita del campo eléctrico es 1 partido en 4 pi epsilon 0. Sí, esto me imagino que eventualmente se lo van a terminar aprendiendo. Integral de R menos R' dividido en el módulo de R menos R' al cubo. Y esto en dq. ¿Sí? Y ojo que esto es función de R. ¿Ya? Cosas que creo que se me pasaron cuando les hice el resumen. Aquí vamos a identificar términos. Entonces, R', creo que este sí se los dije, es donde están las cargas. R es donde quiero medir el campo. Siempre es bueno saber esto. Quiero medir el campo. ¿Sí? O sea que R tiene que quedarme al hacer la integral. Si es que se me fue el R, entonces integré mal. ¿Ya? A no ser que sea una cosa uniforme, pero es medio raro. Y bueno, el dq es el diferencial de carga. Ya, entonces vayamos identificando uno por uno. El R',
¿Dónde quiero medir el campo? Como me dicen acá, en el dibujito, yo quiero medir el campo a una distancia X en el eje X. ¿Sí? O sea que tengo que escribir esta posición. ¿Cómo escribo esta posición? Bueno, X en X tongo. Así de sencillo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde están las cargas? Las cargas, yo sé que pertenecen al plano ZI, o sea que tienen que estar en algún punto arbitrario del plano ZI. ¿Qué significa esto? Que una carga cualquiera va a estar en I en I tongo más Z en Z tongo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Tomaré el silencio como un sí. Y el diferencial de carga, en este caso, ¿cuál sería el diferencial de carga si estoy con un plano? ¿Sería el diferencial de línea, un diferencial de volumen, uno de superficie? ¿Qué es un plano? Un plano es una superficie, ¿cierto? O sea que como bien me dice Sebastián, esto sería un sigma en ds. ¿Ya? ds', porque estamos integrando las coordenadas primas. ¿Ya? Ahora, el ds. Tengo que elegir coordenadas para este sistema, ¿cierto? O sea, para este diferencial, ¿ya? Acá, en particular, estamos usando coordenadas cartesianas, ¿ya? Y el ds de este plano, usted puede ir a, o se lo puede saber de memoria, o simplemente puede ir a cursos, usted se mete a material docente, y en material docente el profesor le subió un apunte, un resumen de mecánica. Ahí están todos los diferenciales en todas las coordenadas que les podemos preguntar, ¿ya? Están los diferenciales en esféricas, cilíndricas y cartesianas, ¿ya? Por si no se lo sabe. Y en este caso, el diferencial que corresponde va a ser DI dz. ¿Sí? Integramos en todo el plano. Si yo reemplazo todas estas cosas en mi formulita del campo eléctrico de R va a ser 1 partido en 4 pi epsilon 0. Y ojo que ahora el de Q sé que es superficial, así que son dos integrales. ¿Sí? De módulo, o voy a poner un paréntesis mejor. No, estoy progresando. Voy a poner la diferencia arriba. R menos R'. ¿Esto lo hice bien? Creo que no lo hice bien. Déjenme revisar algo. Es R menos R', y creo que los puse al revés, sí. Discúlpenme, puse R' y R al revés, no sé por qué. Esto es donde están las cargas y eso es la posición. Ahí sí tiene sentido. Entonces, R menos R' va a quedar X en X tongo menos R', que es I en I tongo, menos Z en Z tongo. ¿Cierto? Por el dq, que va a ser sigma en ds, que es di a dz. Y abajo, ¿qué me queda? Me queda el módulo que está arriba, al cubo. O sea que me va a quedar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, el módulo del vector, esto del cuadrado, a la 3 medios. ¿Sí? El 1 medio sale porque esto es módulo, y el 3 sale porque hay un 3 acá. ¿Ya? Entonces esta es la integral que tengo que resolver. ¿Se entendió aquí lo que hice? Voy a dejar claro cuáles son las coordenadas y cuáles no. ¿Me siguen? ¿Ya? Entonces lo único que hice fue reemplazar cada uno de estos términos. Ahora, si se dan cuenta, esta cuestión está como que da pa' feo, ¿sí? O sea, no sé si se sabe en ese integral de memoria.
¿No? ¿Alguien que se la sepa? Me imagino que no, no se preocupen. Porque en verdad estos son tres integrales, ¿sí? Tres integrales dobles, ¿ya? Entonces este el campo eléctrico de R queda como 1 partido en 4 pi epsilon 0. Y voy a escribir por separado las tres integrales, ¿ya? Esto es un paréntesis, por si acaso, integral de x en x tongo dividido en, voy a copiar y pegar esto porque vamos a perder mucho tiempo si es que lo escribo cada rato. Cuando C, cuando E. Eso. Y esto por sigma de I' de Z' menos la doble integral de I en I tongo, sigma de I' de Z' dividido en esta cosa horrible. Voy a acomodar un poco más esto porque me está faltando espacio. Menos la integral de Z' en Z tongo, esto Z quedó horrible, Z tongo, sigma de I' de Z' y dividido en esta cosa horrible, comando E, y ahí. Entonces son tres integrales las que tenemos que resolver. ¡Yay! ¡Qué divertido! Entonces a esta le voy a poner I1, a esta le voy a poner I2, y a esta le voy a poner I3. Ahora, quiero que noten algo. I2 e I3 son iguales. ¿Lo ven? ¿Saben por qué son iguales? O sea, lo único que las diferencia es que arriba tengo I y acá tengo Z. Y este es I tongo y acá tengo Z tongo. Pero estoy integrando en el mismo dominio, en I tongo y Z tongo, o sea, en I' y Z', I' y Z', y abajo tengo la misma expresión. ¿Sí? Entonces lo único que diferencia es el I' y el Z'. Pero, en verdad esos son nombres. ¿Sí? O sea, son variables mudas. ¿Por qué? Porque las estoy integrando y además yo puedo haber puesto, por ejemplo, mi sistema de referencia ROE. ¿Sí? Entonces, para ahorrar cálculo, y no tener que calcular tres integrales, sino que solo dos, notamos que I2 es igual a I3, ya que I' y Z' son variables mudas, o variables de integración. O sea, yo puedo cambiarle el nombre si quiero, puedo ponerle otra letra incluso, ¿ya? Son iguales. Eso es lo que importa. Y una cosa que se nos está olvidando es poner los límites de integración. ¿Desde dónde hasta dónde estamos integrando si este plano es infinito? Si el plano es infinito, va en infinito, desde menos infinito en I hasta más infinito en I. Desde menos infinito hasta más infinito. Y en Z lo mismo. ¿Ya? Si el plano fuese finito, acá iría, no sé, pues desde menos L a L, dependiendo del largo del plano. ¿Ya? Entonces calculemos las integrales. Vamos con I2 primero. ¿Ya? Voy a bajar, no sé si están anotando. Así que avísenme si es que les embarro algo. Entonces, I2. I2 era, voy a copiar y pegar porque si no vamos a estar escribiendo mucho. Esa expresión. ¿Ya? Se ve fea, ¿ya? Pero no es tan fea. ¿Por qué? Porque podemos reescribir esto de una manera más elegante. Y esto va a quedar I en I tongo. Voy a dejar el I tongo afuera. Y el sigma. Sigma y tongo. Estos salen de la integral porque no se integran. Son constantes. Doble integral de
y' dividido en x cuadrado más z' cuadrado más y' cuadrado a la 3 medios. Y esto en dy dz. ¿Ya? ¿Se saben esta integral? Vamos a resolverla de a poco. No quiero chantarles la integral, así que creo que es bueno que sepan integrar. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que u vale y' cuadrado más, bueno, lo que está abajo en verdad, x cuadrado más z' cuadrado. ¿Qué me dice esto? Que el diferencial u es simplemente 2 veces y' en dy. Y ven que es conveniente porque justo arriba tengo un i. Entonces, si yo reemplazo este cambio de variable, cada vez que reemplazo un cambio de variable lo voy a escribir en otro color, ¿ya? Y cuando lo deshaga voy a volver al color original. Entonces, esto va a quedar sigma y tongo. La doble integral. No me voy a preocupar por el límite de integración todavía, lo voy a resolver al final, ¿ya? Y esto queda, tengo un torpedo por aquí, esto queda un medio. Arriba me queda un du de z', por supuesto. Y abajo me queda u a la 3 medios. ¿Sí? ¿Se entiende el cambio de variable? Ya, acá. Cualquier cosa, de nuevo, me levantan la manito y resolvemos la duda. Entonces, ahora esta integral es más o menos fácil porque es simplemente la integral de un polinomio. ¿Sí? Es la integral voy a escribirla en café. Es simplemente la integral de un x a la n en dx. Nosotros sabemos que esa integral va como x a la n más 1 dividido en n más 1. En nuestro caso, x vale u y n vale menos 3 medios. ¿Sí? Esa es la integral que estamos resolviendo. Voy a borrar eso y poner el resultado. Entonces, sigma y tongo. Integral. Y ojo que estamos integrando en u todavía, no estamos integrando en z. La integral de u queda 1 medio de u a la menos 1 medio por menos 2. Y esto en dz. Eso se muere con eso. Y esto simplemente es sigma y tongo integral de 1 partido, menos 1 partido en raíz de u en dz'. Entonces deshago el cambio de variable y pongo mis límites de integración, porque esto hay que evaluarlo, por supuesto. Sigma y tongo integral en z de ya o menos por ahí, sí, menos 1 partido en, acuérdense que raíz de u, o sea que u es esa cosa, así que hay que ponerle raíz, y' cuadrado más x cuadrado más z' cuadrado. Y esto en dz'. Y ojo que hay que evaluarlo en i igual a menos infinito e i igual infinito. ¿Sí? Ahí pongo la evaluación del integral. ¿Cuánto da esa evaluación? Si es que i va a infinito. ¿Cuánto me da esto si es que i se va a infinito? Si la única potencia está abajo. 0. 0, exacto. ¿Y si es que i se va a menos infinito? 0. También 0, ¿cierto? O sea que todo este leseo fue para que la integral 2 nos diera sigma por i tongo por la integral de 0 menos 0 en dz'. O sea que la integral 2 vale 0. ¡Tarán! ¿Ya? ¿Qué es lo bueno de esto? Que si la integral 2 vale 0, la integral 3 es la misma integral. También vale 0. ¿Ya?
Sí, acuérdense que es lo mismo que haber cambiado el i por el z. Exactamente el mismo cálculo. Entonces uno pone aquí de forma análoga. Análoga con i' igual a intercambiado con z', y 3 vale 0. ¿Ya? O sea que se nos fueron estas dos integrales. Se fueron. Entonces nos queda solo la primera integral. ¿Ya? Entonces la primera integral, i1, es. Voy a copiar y pegar. Sí, esperemos un poquito. Comando C. Control V. Es integral. ¿Es muy distinta a las anteriores? ¿En qué se diferencian las anteriores? Si que tengo la variable incluso arriba también. ¿Los diferenciales? Los diferenciales, ¿cierto? O sea, los diferenciales son los mismos, en verdad. Pero esa variable que está ahí no la estoy integrando. ¿Sí? Entonces es una integral diferente. ¿Ya? Eso de hecho puede salir. Y lo voy a sacar. Esto queda x. Voy a sacar el sigma también. Sigma en x tongo. Por la doble integral de i' de z' partido en x cuadrado más i' cuadrado más z' cuadrado. A la 3 medios. Entonces, si se dan cuenta, si es que yo intentase hacer el mismo cambio de variable que hice delante, este de acá, el du, cuando yo reemplace el di, me va a botar la misma variable por acá. Entonces, no me sirve ese cambio de variable. ¿Ya? Entonces, es otra integral. Ya, ahora, esa integral es una lata. ¿Sí? No les voy a mentir, es una lata. Y hay que hacer un cambio de variable más pesado. Usualmente, imagino que ya se lo saben, que no se lo saben probablemente, yo tampoco me lo sabía cuando di electro, cuando tenemos cosas al cuadrado y dentro de potencias, solo en el denominador, es bueno usar cambios trigonométricos, ¿ya? Si sé que son una lata los cambios trigonométricos, pero hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, el cambio trigonométrico que voy a hacer va a ser el siguiente. Voy a tirar el i primero. Vamos a decir que voy a escribirlo acá, todo lo que tengo que escribir, porque igual es harto. Voy a decir que i' cuadrado, eso de ahí, es igual a z cuadrado más, bueno, z' cuadrado más x cuadrado por tangente de u, o tangente cuadrado de u. ¿Ya? Suena medio raro el cambio de variable, pero pueden pensarlo como que el cambio de variable es simplemente i cuadrado igual a, bueno, i igual a tangente de u, ¿sí? Si es que factorizaran por eso y eso. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. ¿Qué significa esto? Que u, nuestra nueva variable, va a valer al cotangente de i partido en raíz de z cuadrado, z' cuadrado más x cuadrado, y que el di, el nuevo di, va a ser, me falta un medio por ahí. Me parece que sí. Bueno, dale. Raíz de z' cuadrado más x cuadrado. No. Secante cuadrado. Du en du. ¿Ya? Entonces es el diferencial. ¿Sí? La derivada de la tangente cuadrada me da el secante cuadrado. ¿Ya? Eso. No se ve mejor. Lo sé. Eso siempre De I', pasa con estos ¿no? cambios trigonométricos. ¿Cómo? I', ¿no? O sea, de I'. Ah, sí, toda la razón. Gracias por eso. Entonces, aquí nos va a ir quedando lo siguiente. Esto queda x tongo, bueno, el sigma que estaba por ahí, por la doble integral. Y ahora simplemente reemplazo. El de i es toda esta cosa que está acá arriba, raíz de z' cuadrado más x cuadrado por secante cuadrado de u en du. Y abajo me queda... ¿qué me queda?
me queda z cuadrado, z' cuadrado, perdón, más x cuadrado por secante de u a la 3 medios. Y esto también hay que integrarlo en z. ¿Ya? No lo mentí, ¿cierto? No. Está todo bien. ¿De dónde sale lo que está acá abajo? Bueno, hay que usar otra cosa, que tangente de u, voy a escribirlo en naranja mejor. Hay que usar ahí que tangente de u cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado. ¿Ya? Y hay que factorizar por, factorizando por z cuadrado más x cuadrado. Esto lo estoy haciendo rápido porque, de nuevo, hay hartas cosas más que hacer y ya se nos... El tiempo pasa volando con esta auxiliar. ¿Ya? Entonces simplemente reemplazar todo lo que está ahí. ¿Qué es lo bueno del cambio de área que hicimos? Entonces es que varias cosas se simplifican. Por ejemplo, este secante cuadrado que está a la 3 medios, así que nos queda secante al cubo, y arriba hay un secante cuadrado, así que nos va a quedar 1 partido en secante. Y va a pasar algo parecido con esto que está acá. ¿Sí? Esto es, bueno, el paréntesis queda a la 3 medios, y arriba hay a la 1 medio, o sea que es 3 medios, bueno, menos 3 medios más 1 medio, y eso nos da menos 1, sí, menos 1. O sea que la integral queda sigma x en x tongo por la integral de la secante, que fue lo primero que les dije, 1 partido en secante de u, por 1 partido en z cuadrado más x cuadrado, z' cuadrado, ¿sí? Que es el paréntesis que queda justo a la menos 1. Y esto se integra en du y dz. ¿Ya? Y bueno, esa integral es un poco más amigable, porque la integral de 1 partido en secante es simplemente la integral del coseno, porque 1 partido en secante es coseno por definición. Y la integral de coseno, me imagino que se la saben. Sigma x tongo por la integral de... La integral de coseno es seno de u. Y esto queda partido en z' cuadrado más x cuadrado. Voy a alinear un poco más. Y esto queda... ojo que hay que evaluar esto todavía en algún u, pero voy a deshacer el cambio de variable mejor, porque así tenemos más significado físico. Dz. ¿Ya? Entonces aquí hay que desarmar el cambio de variable, y esto ya de verdad es una lata. Imagino que sabrán cómo se hace, ¿sí? Hay que meter esta cosa dentro de un seno, y pasan cosas cuando el seno tiene un arco tangente adentro. Me voy a saltar toda esa matraca porque creo que es innecesaria, y vamos a llegar a reemplazar. Entonces esto nos va a quedar sigma x tongo, y la integral de y partido en raíz de z cuadrado más x cuadrado por raíz de y cuadrado partido en z cuadrado más y cuadrado. Y esto es... Ay, no sé qué le pasa a mi computador. Y esto menos 1. Más 1 pasa. Y esto... Ay, nos falta un término. Y nos falta el otro término que está acá, que es el de z. Queda aquí por z' cuadrado más x cuadrado. Y esto se evalúa en y igual a menos infinito y y igual a infinito. ¿Ya? Esto lo voy a ordenar un poco más. Esto es como lo que saqué de Wolfram Alpha, ¿ya? Pero se puede simplificar, ¿ya? Cuando a ustedes les pasen estas cosas, no duden en usar herramientas computacionales, ¿ya? Es una buena herramienta y es una buena práctica, ¿ya? Yo aprendí viejo a hacer estas cosas. Y de nuevo, no nos interesa cómo ustedes se sepan manejar con los cambios de variables y toda la cuestión. En verdad, lo que me interesa es la física de todo el problema, ¿sí? Que es como plantear la ecuación, básicamente.
¿ya? Y de hecho, este tipo de cosas ni siquiera se las vamos a pedir, ¿ya? Pero hay que verlas al lo menos una vez en la vida. Entonces esto se puede escribir de otra forma. Voy a dejar esto con una i ahí. Quedan dz. Y esto queda z cuadrado más x cuadrado por raíz de y cuadrado más z cuadrado. Obvio que estos van con primas, más x cuadrado. Y esto se evalúa entre en i igual a infinito y en i igual a menos infinito. Ya, no sé cómo ustedes se llevan con los límites. Yo me llevo pésimo con los límites. Porque hay que evaluar esto. Y el límite no es trivial. ¿Sí? Si yo reemplazo infinito, arriba y abajo me queda infinito partido infinito. Entonces, bueno, hay que ser L'Hopital, hay que ser lo que sea que se pueda hacer. Ya, yo este límite lo busqué, en verdad. Y lo interesante del límite es que te da, cuando i vale infinito, da 1, y cuando i da menos infinito, da menos 1. ¿Ya? Así que nos queda sigma x en x tongo por la integral de infinito a menos infinito de, entonces, toda esta cosa que está aquí, que es lo que estamos integrando en i, nos va a dar simplemente 1 menos 1. Que nos queda, que es 2 de z partido en z cuadrado más x cuadrado. Z primo cuadrado, perdón. ¿Ya? Es un poco decepcionante porque era un corcho gigante, pero bueno, así funciona la matemática. Yo no la inventé. Y de nuevo, si es que ustedes no saben hacer estas cosas, usted se va a internet, pone Integral Calculator y ahí está, le con pasos cómo hacer esa integral. ¿Ya? De nuevo, no nos interesa que se sepan las integrales de memoria, ¿ya? Y si están en algún control o alguna cosa así, pídanme la integral si es que están muy urgidos, ¿ya? Eso es una práctica común. A no ser que sea una integral muy fácil, ¿ya? Eso, pues. Entonces, ¿cuánto es integral? Quizás la reconozcan. La voy a escribir de otra forma. Esta es la integral de hecho, voy a meter el aquí adentro por razones. X tongo por la integral de infinito a menos infinito de x partido en z primo cuadrado más x cuadrado y en dz. ¿La reconocen? No es necesario que la reconozcan. Esta integral es simplemente el arco tangente. Arco tangente. Pero el arco tangente de z' partido en x. Y esto, por supuesto, queda evaluado en sus límites correspondientes. ¿Ya? Entonces la integral, olvidé cambiar de color cuando decís el cambio de variable, lo siento, lo voy a cambiar ahora. Entonces, con esto, la integral 1, nos queda 2 sigma x tongo, y el arco tangente infinito y menos infinito. ¿Qué pasa con el arco tangente cuando sea infinito? Menos 1 y 1, ¿no? Creo que este da algo como menos pi, como pi y menos pi. Ese. Pi y menos pi. Entonces, menos pi. Y esto simplemente nos dio 2pi. Sigma x. O sea que toda esta integral horrible nos da 2pi. ¿Sí? Todos hicimos toda esa lata para sacar un mísero 2pi. Es un 4 para ese final. Sí. Sí, creo que Porque sí. más 2pi más por el 2. Sí, tienes razón. O arrastré un 2. A ver, déjame hablar del arco tangente mejor. Porque estoy seguro que el resultado tiene que ser i. Entonces, o sea, tiene que ser 2pi, para que se nos vaya con otra cosa. Déjame ver. Arco tangente. Arco tangente de infinito.
Ah, bueno. Sí, me equivoqué. Esto es primario. Ahí tiene sentido. Si el límite del arco tangente cuando x sea infinito, o cuando en este caso z sea infinito, es primario. ¿Sí? Y lo que tiene sentido porque el arco tangente se va para arriba. Se va para arriba o para abajo. Entonces, en este caso, me da el resultado que quería, que es 2. ¿Por qué quería que me diera 2pi? Porque si yo reemplazo, bueno, todo lo que hicimos en lo que estábamos haciendo, no sé si se acuerdan que estábamos calculando campo eléctrico. Volvemos atrás, bien atrás. El campo eléctrico es 1 partido en 4pi epsilon 0 por la suma de estas tres integrales. Estas dos sabemos que dan 0. Y la primera ya sabemos que da 2pi por sigma. 2pi sigma en x tongo dividido en 4pi epsilon 0. Tienen que agradable. S primero con el pi, S2 primero con el 4, queda un 2, y por tanto la integral de un plano infinito a la derecha del plano nos va a dar sigma x tongo dividido en 2 epsilon 0. Para. Entonces, el campo es constante y es uniforme en todo el espacio. Constante y uniforme en todo el espacio. Ah, y ojo, solo apunta en x tongo. ¿Sí? ¿No les parece que es curioso que solo apunte en la coordenada en la que el plano no es infinito? Eso sería por la simetría. Exacto. Me imagino. Eso es precisamente por la simetría que tiene el plano. Porque si usted piensa en el plano, y usted piensa en algún punto que está aquí, alguna distancia x, si es que este tuviese alguna componente en x y en y, o sea, veamos para arriba y para abajo, por lo menos, veamos lo que aporta justo un dq aquí, un diferencial de carga. Si es que eso aportara un campo eléctrico aquí, al otro lado, como esto es infinito, siempre existe una posición equivalente, dada la simetría de esto. O sea, si esto es una distancia y, acá existe una distancia menos y, o positivo y negativo al revés, da lo mismo, que sea justo lo contrario. Entonces, justo en el eje que no me importa, que es el eje y, los campos se cancelan. Y yo puedo sumar esto como vectores y me queda justo para ahí. ¿Sí? O sea que es un resultado esperable de que solo nos haya dado en una de las direcciones. ¿Ya? Y eso por argumentos de simetría. ¿Ok? Por eso mismo, uno incluso puede haberse ahorrado el cálculo de estas dos integrales, porque uno dice que es imposible que me dé en el... ¿Qué onda? No me cambio el color de la... Ahí está. Es imposible que me dé el campo en direcciones Z y en direcciones Y, debido a que el campo es infinito en esas direcciones. ¿Sí? Y por la simetría que tiene el problema, esos sí o sí van a ser cero. O sea que yo me puedo haber ahorrado todo este cálculo de las integrales diciendo eso, por argumentos de simetría. ¿Ya? Ahora, los argumentos de simetría tienen que ser cuidadosos con ellos, ¿sí? Porque a veces funcionan, pero a veces uno se lo embarra. ¿Ya? Tienen que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, en general, los argumentos de simetría, en general, los argumentos de simetría son útiles para cosas infinitas o con alguna periodicidad. Infinitas o alguna periodicidad. Periodicidad. Cosas con periodicidad, por ejemplo, una esfera. ¿Sí? Es periódica en todas sus direcciones, entonces hay argumentos de simetría que también se pueden ocupar. ¿Ya? Por ejemplo, un cilindro también tiene periodicidad en una de sus direcciones. Entonces también hay argumentos de simetría que se pueden usar. ¿Ya?
Eso. ¿Queda claro entonces cómo usar la definición de la ley de Coulomb? ¿Sí, el campo eléctrico por definición? Al menos para un plano infinito. Alguien me levantó la manito, así que creo que estamos bien. Todo bien, dice Ignacio. Acá. Son las 11:11. Chuta. ¿A qué hora se acaba la clase? A las 11:45. Porque de ser así, creo que no alcanzo a hacer el problema. Sí, uy. No alcanzaré a hacer el problema antes. Ya, pero démosle. Da un poco igual. Igual les tengo la pauta lista. Así que... Y les tengo algunos comentarios del problema, así que no se preocupen. 2. Entonces, la segunda parte de este problema nos dice lo siguiente. Vamos para arriba, vamos a leer. Dice, calcula el campo eléctrico producido por un casquete esférico de radio R, o sea, una superficie esférica de radio R, sin, piensa en la que está hueca por dentro, con densidad superficial sigma uniformemente distribuida. ¿Sí? O sea, tiene una densidad superficial constante en toda su superficie. En base a este resultado, crea el campo eléctrico para una esfera cargada de densidad ρ. ¿Sí? O sea, cuando nosotros tengamos el resultado del casquete, queremos expandir ese resultado a una esfera sólida. ¿Ya? Y después me preguntan cuál sería la razón entre la fuerza que siente un protón fuera de esta esfera. ¿Sí? Vamos a asumirlo fuera del protón en ambas situaciones. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a usar Coulomb de nuevo. Entonces, en este caso es bueno hacer un dibujito más o menos decente. Ya. Bueno, no soy tan bueno dibujando, así que no me olvides tanto. Voy a poner una esfera aquí. Esta voy a asumir que su centro está por acá. Va a tener... No, voy a hacerlo así nomás. ¿Ya? Vamos a argumentarlo. Esta va a ser la posición en la que yo voy a calcular el campo eléctrico. Y esta va a ser el vector que me apunta a donde están mis cargas, que están justo sobre la esfera. Y voy a dejar un ángulo aquí, que es un ángulo que va a ser útil. ¿Ya? Entonces, básicamente esto lo que está haciendo es apuntarme a un diferencial de carga que está aquí, un dq chiquito. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, Coulomb, de nuevo, campo eléctrico. Este tiene radio R, vamos a ponerle que es R' para no complicarnos tanto. Y esto es simplemente, de nuevo, 1 partido en 4 pi epsilon 0 por la integral de dq. Voy a escribirlo mejor. R menos R' dividido en el módulo de R menos R' al cubo en dq. Ya, acá hay algunos problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos son vectores en esféricas ahora. O sea, la forma más fácil de escribir este problema es resolverlo en esféricas. ¿Ya? El problema es que tengo dos vectores distintos. ¿Sí? Que es el R y el R'. ¿Ya? Y a priori yo podría poner mi eje esférico de esta forma, cosa que este sea el teta esférico y el phi que queda por ahí. Pero esa no es una forma inteligente de resolver el problema, porque no, esto vamos a estar complicando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a alinear, esto es una práctica muy común en problemas con simetría esférica, el eje esférico. Recuerden que el eje esférico siempre tiene como un Z que apunta para arriba, que es como bien cómodo. Entonces vamos a alinear ese eje, que es el eje esférico, con el vector R. Cosa que este dibujo
me va a quedar así. ¿Le gustaron esos efectos especiales? Me esforcé para hacerlo. Lo vamos a rotar. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Es más fácil, porque no me tengo que preocupar por el vector R, porque es un vector sencillo, que apunta solo en el eje Z, ¿sí? Básicamente lo que me dice en coordenadas esféricas es que tiene teta 0 y sigma 0. ¿Sí? Está en el eje Z. ¿Ya? Solo que a este eje Z le voy a poner nombre R. ¿Ya? Y voy a dibujar el eje entonces, el eje esférico. Que siempre es bueno dibujar el sistema de referencia, aunque sea obvio. ¿Ya? Este entonces va a ser el eje R, que es el típico Z tongo. Este va a ser el X y este va a ser el Y tongo. X y tongo, sí, está bien. Es un vector R. ¿Ya? ¿Qué es lo útil de esto? Que en este eje esférico vamos a escribir todo. Entonces el vector R va a ser simplemente R en R tongo, o en Z tongo vamos a ponerle, para que no nos confundamos. ¿Sí? Y el vector R', que es el vector que me parametriza toda la esfera, ¿sí? ¿Dónde están mis cargas? Lo vamos a escribir de la siguiente forma, que es básicamente escribirlo en la representación cartesiana de las coordenadas esféricas. ¿Sí? Eso es. Si usted define todo lo que tiene que definir aquí, esto queda más o menos así, y aquí hay un vector sombra. Sí, imagino que se saben de memoria las coordenadas esféricas y que son sus favoritas para trabajar y que disfrutaron mucho con estas coordenadas en mecánica. Estoy siendo sarcástico por si es que alguien no lo entiende. Y esto queda así, seno de teta prima, voy a ponerle phi prima también. Y esto queda en coseno de phi prima. Esto, el coseno, déjeme revisar algo. No me acuerdo si el coseno iba con el X o con el Y. Coseno de X tiene sentido. Más seno de phi en y tongo. Más R' coseno de teta prima en z tongo. ¿Ya? Entonces, básicamente, una descomposición del vector esférico en las coordenadas cartesianas, que son las que sabemos integrar bien. ¿Ok? Acuérdense que si es que uno tuviese aquí un phi tongo o un teta tongo, esos también varían dependiendo de la posición. Entonces, cuando uno los integra, como que empiezan a salir problemas. ¿Sí? Entonces, uno siempre los deja en coordenadas cartesianas, cosa de que integrar sea más sencillo. Entonces tenemos R, tenemos R', nos falta el de Q. El de Q en este caso es superficial o volumétrico, si es que esto está en un casquete esférico, que está hueco por dentro. En este caso sería superficial, que va sobre la superficie de la esfera. ¿Ya? Ese diferencial de superficie, de nuevo, usted lo puede ir a buscar al resumen de mecánica que está en cursos. Y lo voy a escribir aquí, es un R' cuadrado, seno de teta prima. Y eso se integra en de phi prima de teta prima. ¿Ya? Ese es el diferencial con R constante. ¿Ya? Ahora, una cosa que nos va a servir va a ser escribir el módulo de R menos R'. Porque si no, nos vamos a complicar mucho. Porque si usted escribiese la resta de estos dos vectores y le sacara módulo, va a terminar mañana a hacer el cálculo. Pero hay un teorema que nos va a ayudar. Voy a descomponer este triángulo, o sea, lo voy a escribir un poco más abajo. Uno usualmente cuando tiene estos problemas de electro ya más como enredado, siempre es bueno revisar toda la geometría del problema antes de siquiera empezar a resolver el problema. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo lo único que he estado haciendo es definiendo vectores. ¿Ya? Porque son las cosas que voy a usar. ¿Ya? Es mejor hacerlas al tiro que hacerlas después mientras estamos integrando.
Entonces, este es el vector R, este es el vector R', y eso es teta. A mí lo que me interesa cuando saco este módulo es esta distancia. ¿Hay alguna forma, se sabe alguna forma de saber esa distancia? El módulo de R menos R', considerando que tengo un ángulo ahí y esto es un triángulo. Muy bien, Luna. Hay una cosa que se llama el teorema del coseno. ¿Sí? Y el teorema del coseno lo que me va a decir en este caso es que el módulo de R menos R' va a ser R cuadrado más R' cuadrado menos 2 veces R', entiéndase R y R' sin flechita arriba como el módulo, por coseno de teta. Y en este caso es el teta prima, es justo el teta que está ahí. Coseno de teta prima. Entonces es mucho más fácil escribir el teorema del coseno que haber escrito la resta de estas dos cosas y sacarle el módulo. ¿Van a llegar a lo mismo? Sí, pero se saltan pasos, ¿ya? Eso. Entonces con la geometría ya lista, con la geometría ya lista, podemos integrar. Entonces vamos al campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico va a quedar una cosa horrenda. Y no sé si se dieron cuenta que a medida que vamos complicando un poquito más la geometría, estas integrales quedan cada vez más feas. Sigma partido en 4pi epsilon 0. Integral doble, porque es una superficie. Integral me queda muy larga. D. Ya, ahora con valentía hay que escribir esto porque va a ser largo. R menos R' es R menos R'. R es R en z tongo menos R', seno de teta. Voy a factorizar por seno de teta R'. Ah, pero yo lo tengo escrito ahí, está bien. Entonces ya coseno de phi' en x tongo más seno de y'. Esto es un phi, perdón. Y'. Más R', coseno de teta prima, en z tongo. Y el diferencial, R', de nuevo me pasa lo mismo. R' cuadrado, y el sigma lo saqué, seno de teta prima de phi de teta. Dividido en el teorema del coseno. R cuadrado más R' cuadrado menos 2R R' coseno de teta prima. Y esto a la... aquí me faltó una raíz, de hecho. A la 3 medias. Está feo, ¿cierto? O lo con bonito. No sé. Díganme ustedes, opinen. Están callados, no, o sea, están callados. No, no se retire. Vamos a hacerlo fácil, no se preocupe. O sea, fácil entre comillas. Sí, en general estos problemas se dejan hasta acá cuando ya son muy feos. Ese es el problema de la ley de Coulomb. Es difícil de integrar. O sea, de integrar. Bueno, y es un problema en general de la electrostática. ¿Sí? ¿Cómo integrar la ley de Coulomb? Después hay un curso más avanzado que se llama electrodinámica, que uno se dedica a integrar cosas que tienen como funciones especiales cuando están escritas así. Pero lo bueno del curso de electromagnetismo es que nos apoyamos mucho en que los problemas son muy simétricos. ¿Sí? Cuando los problemas son muy simétricos, estas integrales tienen solución. Hay veces que no tienen solución. ¿Ya? Y en este caso, quiero que se den cuenta de algo entretenido. El phi, ¿se acuerdan de las coordenadas esféricas, cierto? Y estas cosas hay que integrarlas en algún dominio. Se me bajó la pantalla, no sé por qué. No sé qué le pasa a mi computador. Estas cosas hay que integrarlas en algún dominio. El phi va de 0 a 2pi, porque es el ángulo que rota completo a la esfera.
O sea, que va de 0 a 2pi. Y el teta es el ángulo que va desde arriba hasta abajo, ¿sí? Y ese va desde 0 a pi. ¿Ya? Según nuestro sistema de referencia. ¿Ok? Ahora, aquí es lo entretenido. Si se dan cuenta, las componentes z no tienen una integral en phi. Las únicas que tienen integral en phi, o sea, las únicas que se integran en phi, son la que está en x tongo y la que está en y tongo. Pero miren, coseno, tengo que integrar solamente un coseno de phi en x tongo. ¿Cuánto es la integral de coseno de phi en un periodo? Entre 0 y 2pi. Cero. La integral en un periodo de una función trigonométrica, del coseno, por ejemplo, de phi, es igual a la integral de 0 y 2pi de la otra integral trigonométrica, porque así está construida, de phi, y esto es 0. Entonces, si yo integro en phi primero, me eché los primeros dos términos. Entonces, reemplacemos. Entonces, el campo eléctrico es igual a sigma partido en 4 pi epsilon 0 por la integral de 0 a pi, porque es la que me queda. Estos dos términos se van a ir y los otros dos términos quedan, como están sin phi, lo único que me va a tirar es un 2pi la integral, por lo tanto queda un 2pi por todo lo que me sobra, que es r más r' coseno de teta prima. Eso está bien. Me debería quedar con un menos. Ah, sí, esto tiene un menos acá, disculpen. Esto es un menos. Sí, porque es r menos r'. Ahí me hace sentido. R menos R' coseno. Y esto en... Déjenme ver el torpeo. Esto va a estar en Z tongo. ¿Sí? Por el diferencial. Que es R' cuadrado. Seno de teta prima. De teta prima. ¿Ya? Y dividido en el teorema del coseno. Que es R cuadrado más R' cuadrado menos 2R' coseno de teta prima a la 3 medios. Entonces, ese tipo de integrales que hice ahora, las que se cancelan, son las que nosotros esperamos que ustedes puedan ver y resolver. ¿Ya? Y este, por ejemplo, es un buen resultado. ¿Ya? No va a tener todo el puntaje porque falta integrar, pero este ya es un buen resultado. Si usted me pone esto en la prueba, o en cualquier lado en una tarea, no es tan buen resultado. Y yo no le voy a poder dar tanto puntaje, ¿sí? Porque no estoy viendo que usted sabe qué pasa con estas cosas, ¿ya? Que son las cosas sencillas, entre comillas. ¿Ya? Entonces aquí solo nos resta integrar en teta. Pero integrar en teta debe ser un lío aquí, ¿ya? Y de hecho, es un lío. Hay que hacer como 3 cambios de variables seguidos. Hay que hacer uno que es u igual menos coseno de teta prima, y hay que decir además otro cambio de variable después de ese, que v es igual a r cuadrado más r' cuadrado más 2r' u, y eso también te lleva a otro integral más horrible que el anterior, pero se puede resolver. ¿Ya? La buena forma de hacer este problema no es tratando de hacerlo a mano, porque vamos a terminar mañana, y yo lo he hecho hartas veces antes y creo que no vale la pena hacerlo. Lo que vale la pena es darse cuenta de lo siguiente, o básicamente saberse la respuesta, o buscar, de nuevo, ustedes se meten a integralcalculator.com. Ya, se los dejo ahí para que lo usen, porque sirve, y con eso yo pude aprobar todos mis cursos, porque si no, no hubiese podido. Porque esta cosa me enseñó a integrar. Ya sabe lo siguiente, es que R menos R'
coseno de teta prima. De nuevo, si quieren hacer esto a mano, háganlo, ¿ya? Quizás es un buen ejercicio para ustedes mismos. Pero no lo encuentro tan pedagógico como para hacerlo en un auxiliar. Y es que podemos saber que r cuadrado más r' cuadrado menos 2r' coseno de teta a la 3 medios es igual a 1 partido en r cuadrado por la derivada de teta. En una cosa un poco menos horrible, pero que se entiende. R menos r coseno de teta, prima, partido en raíz de r cuadrado más r' cuadrado menos 2r' coseno de teta. Y estas son unas cosas que uno nunca se sabe, porque seamos realistas, nadie se sabe estas integrales de memoria. Uno al final las termina buscando, ¿ya? Eso es lo que importa. Eso es lo que vamos a usar. Básicamente que esto que está aquí, incluido con el seno, es la derivada de algo, ¿sí? Y con eso podemos resolver la integral. Básicamente me sé la respuesta, ¿ya? Eso es lo que estamos usando. Entonces el campo eléctrico, luego de haberlo metido a Wolfram alfa, nos da sigma partido en 2 epsilon 0 por r' cuadrado dividido en r cuadrado por r tongo por esta cosa que está aquí. R menos r coseno de teta prima partido en raíz de r cuadrado más r' cuadrado menos 2r' coseno de teta. Y esto evaluado entre 0 y pi. Esto solo se pone más feo si usted reemplaza esto aquí, el campo eléctrico nos va a dar la siguiente expresión. Sigma r' cuadrado partido en 2 epsilon 0 r cuadrado r tongo por una serie de paréntesis que al principio se ven extraños, pero cuando uno lo interpreta tienen más sentido. R' dividido en el módulo de r más r' menos r menos, o sea, r' menos r dividido en el módulo de r menos r. No, es r' menos r. Ese es el campo eléctrico generado por un casquete esférico estando dentro o fuera de la esfera. ¿Ya? El profe quería que les mostrara esto, básicamente. Ahora, hay módulos. Sí, chiquitito. No, pero tranqui, mira, sí, de esta cuestión se simplifica. Lo que pasa es que este es el resultado general. Y cuando uno busca resultados generales del electromagnetismo pasan este tipo de cosas, que uno no entiende. ¿Ya? Pero cuando uno lo interpreta, tienen más sentido. Miren, vamos a hacer la interpretación bien rápido. Vamos a decir, acá tenemos una resta en los módulos, ¿sí? O sea que hay dos casos que nos importan. Dos casos. El primero es cuando el R es menor que el R'. ¿Qué pasa cuando el R es menor que el R' en este módulo? El módulo de R' menos R se escribe como simplemente R' menos R. ¿Ya? Y si yo reemplazo eso en el paréntesis y sumo, esto queda, voy a hacer la multiplicación de las fracciones, queda R más R' por R' menos R, menos R' menos R, por R más R', dividido en R más R' por R' menos R. Y si se dan cuenta, eso se cancela con eso. Entonces, ¿cuánto da el campo? Si es que el paréntesis se me hizo 0. Campo eléctrico 0 dentro de la esfera. ¿Ya? ¿Ven que ahí tiene un poco más de sentido? Y no es tan feo. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? Caso 2. R es mayor que R'.
sea, estamos fuera de la esfera. R' menos R se escribe como menos eso de ahí, o sea que es darlo vuelta, R menos R'. Y entonces si yo multiplico todo esto, me queda R más R' por queda R menos R', menos R' menos R por R más R'. Y bueno, la suma por su diferencia, R', menos R. No, esto queda R menos R'. Sí, ahí sí. Matraquemos eso. Esto lo tengo escrito por aquí, déjenme buscarlo para no tener que escribirlo como 500 veces más. Esto es 2. Lo voy a desarrollar un poco para que me crean. Esto queda R cuadrado menos R 2 veces. Ah, no, pero esto suma por su diferencia. Esto queda R' menos R' cuadrado. Menos, esto no es suma por su diferencia, ¿o sí? No, también lo es. Pero queda un poco distinto. Queda R' cuadrado menos R', o sea, menos R. Y esto dividido en, bueno, la misma suma por su diferencia. El último R, Sí, gracias. Toda la razón. Y abajo queda R cuadrado menos R' cuadrado. Esto entonces queda, esto queda positivo, así que se suman 2R cuadrado. Este queda negativo en negativo, se suman también, menos 2R' cuadrado. Dividido en esta cosa, R cuadrado menos R' cuadrado. Y por lo tanto, si se dan cuenta, esto nos queda simplemente 2. O sea, el término feo da un 2. Nada más que eso. ¿Qué pasa con el campo eléctrico entonces? El campo eléctrico en este caso nos va a dar sigma R' cuadrado partido en 2 epsilon 0 R cuadrado R tongo por 2, que es simplemente sigma R' cuadrado partido en epsilon 0 R cuadrado R tongo. Uf. ¿Ya? Yo puedo decir, por ejemplo, que asumiendo que, bueno, no es asumiendo, sabemos que la densidad de carga es superficial y es uniforme, o sea que la carga total, lo que dice es que tenemos que realizar son de este largo, no, tranqui. Es que esto, de nuevo, déjenme terminar y les doy el comentario, ¿ya? Que esta clase no es tan entretenida por lo mismo. Sabemos que la carga total da una densidad superficial, es 4pi R' cuadrado sigma, ¿sí? Básicamente la superficie de la esfera por la densidad, o la integral de la densidad en una superficie, que es lo mismo, y esto nos da la carga por R tongo partido en 4pi epsilon 0 cuadrado. 4pi epsilon 0 R cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es el resultado esperado de la... ¿Cómo se llama esto? Me falta un 4pi, disculpen. Esto es un 4pi. Ahí sí. ¿Qué es el resultado esperado de una partícula cargada? ¿Sí? O una esfera cargada nomás. ¿Ya? Porque piénsenlo, pues, si ustedes tienen esta esfera y están muy lejos de la esfera, en verdad lo que ustedes ven es una partícula, ¿sí? Una partícula cargada. Y esto es el campo que genera una partícula sola cargada, ¿ya? Que es un campo conocido. Así que es el resultado esperado. Ahora, estos dos ejercicios estuvieron muy largos. De hecho, todavía nos falta la segunda parte de esta parte. Pero es más o menos corta. Pero están largos porque la ley de Coulomb de nuevo es difícil de integrar. Y de hecho, de lo que se trata el curso es encontrar formas más fáciles de trabajar, trabajar estas integrales. ¿Sí? En particular, la próxima semana con el profe, bueno, la próxima clase, la próxima semana van a ver ley de Gauss, ¿sí? Que son van a ver ley de Gauss, que es una de las propiedades del campo magnético, del campo eléctrico, ¿sí? Y eso nos va a permitir realizar cálculos de manera más rápida y más eficiente, ¿ya? Ahora,
en una prueba nosotros no le vamos a pedir calcule este campo, ¿no? ¿Sí? Le vamos a pedir más cosas, ¿ya? Entonces, claro, si bien van a tener más herramientas para resolver los problemas y van a ser más rápidos, igual los problemas tienen más partes, ¿ya? Eso, ¿ya? Y que el profe me mandó de nuevo a hacer estos cálculos porque son como los clásicos que uno tiene que hacer alguna vez y que ustedes tienen que ver, que son el de la esfera y el del plano, ¿ya? Probablemente vayamos a resolver la próxima semana estos mismos, pero en 2 pasos, ¿ya? Y que no se preocupen. El problema 2 me está quedando pendiente, pero creo que es mejor que me quede pendiente porque la forma en la que tuve que hacerlo, porque el problema 2 es un problema del control 1 del semestre pasado, pero necesitábamos más materia para resolverlo. El profe me dijo como ya, pero resuélvelo por interacción directa. Pero me faltan algunos detalles, ¿ya? Para que tenga un poco más de sentido el problema, ¿ok? Así que la pauta que está subida tiene unos detalles como, yo creo que si la leen se van a dar cuenta de algunas cosas, pero cuando tengamos toda la materia, prefiero resolver ese problema y para que les quede a todos claro, ¿ya? Para que tenga un poco más de sentido. Igual hay algunos cálculos, por ejemplo, el cálculo del campo eléctrico de un bloque, ¿sí? Por interacción directa, que está en la pauta que les ya, creo que está subida. Para que le echen una mirada, porque es un buen cálculo, ¿ya? Bueno, y no sé si me esperan otros 5 minutos para poder terminar este problema, porque ya que tenemos el campo del casquete esférico, podemos calcular el campo de una esfera sólida. Entonces, con esto, si consideramos que una esfera sólida es un conjunto de casquetes de radios R pertenecientes a 0 y R', R', sí, R'. Le voy a poner R mayúscula para que no nos confundamos. ¿Sí? Si todos estos son radios, son casquetes de estos radios, uno puede usar el principio de superposición y decir que entonces que el campo que genera una esfera es igual a la integral del campo que generan los casquetes integrados en algún radio. ¿Ya? Ahora, esto trae problemas porque también tenemos 2 casos. Si es que estamos dentro o fuera de la esfera, ¿sí? Porque si se dieron cuenta los resultados ya eran distintos. Entonces, veamos el caso 1. R es mayor que el radio de la esfera. ¿Qué significa esto? Que yo voy a integrar todos los casquetes de la esfera, ¿sí? Hasta el radio R mayúsculo. O sea que el campo eléctrico de la esfera sólida, es la integral desde el radio 0 hasta el radio R, todos los casquetes que están en la esfera, del campo de la esfera, o sea, del campo del casquete. Esto ya R zongo partido en 4pi epsilon 0 R cuadrado, y uno reemplaza el sigma ahora por una nueva densidad, que va a ser 4pi por, o sea, la carga, perdón, que acuérdense que tenemos la carga sabemos que es 4pi R cuadrado, por sigma, pero ahora nuestra densidad no es superficial, sino que es volumétrica, así que simplemente un cambio de letra, por R' cuadrado, en dr'. ¿Sí? Y esto se integra. El resultado es sencillo. ¿Por qué integrar en R'? Esto es el único R' que existe, así que es integral de un polinomio. Y nos queda la carga total, partido en, o sea, en R tongo, partido en 4pi epsilon 0 R cuadrado. Donde ahora nuestra carga total es 4/3 pi R al cubo por la densidad. ¿Ya? El volumen de la esfera por la densidad volumétrica. ¿Ya? Entonces lo único que hice fue reemplazar la carga y le cambié el nombre a la densidad. La densidad superficial la puse como una densidad volumétrica. Y así yo puedo usar el principio de superposición para realizar el problema. Ahora, si es que yo estoy adentro, R menor que R,
Solo me aportan los casquetes que están más adentro, los que están más afuera por simetría se me van a ir. Así que yo lo que tengo que hacer es que el campo de la esfera va a ser la integración desde 0 hasta R de... Esto es una mala letra, pero... Ah, no, está bien. R tongo, partido en 4pi, epsilon 0, R cuadrado, por lo mismo. 4pi rho, R' cuadrado, de R cuadrado, R'. Y este resultado, si ustedes integran, como ahora no tengo R mayúscula, sino que tengo R pequeño, nos va a dar rho por R partido en 3 epsilon 0 R'. Entonces el campo dentro de una esfera maciza, ¿sí?, es lineal con el radio. O sea, va aumentando mientras yo me voy alejando del centro, ¿sí? Pero cuando yo me salgo de la esfera, decae con R cuadrado. O sea, si que nosotros graficáramos el campo eléctrico, vamos a verificar el módulo de E en la dirección R tongo. En función de R, esto sube linealmente hasta algún punto, que es cuando R vale R mayúscula, y aquí empieza a caer. Como una parábola. ¿Ya? Eso. Así que esos son los campos de la esfera. Ahora usted los conoce y puede llegar a usarlos. ¿Ok? Entonces vamos a dejar de trabajar.